Bienvenidos a todos. Esta es nuestra última clase de este primer bloque. Recuerden lo que vimos. Primero, cómo fue la transición entre las ofrendas animales y vegetales a la tefilá. Cómo la estructura de los korbanot, de las ofrendas, se transformaron en las plegarias, de la mañana, de la tarde y de la noche. Después vimos la estructura de la amidá. Vimos cómo la amidá en la semana tiene 19 bendiciones y en Shabbat y festividades tiene 7, que las 3 primeras y las 3 últimas de todo el año son iguales, mientras que en los días de la semana las 13 intermedias son pedidos, mientras que en Shabbat y festividades se llama Kedushat Hayom, eso quiere decir la santidad del día. Hace referencia al día que se está viviendo. Si es Shabbat, habla de Shabbat, si es un Hag, se habla del Hag, si es en Shabbat y Hag, se habla de Shabbat y Hag. Vimos también que en Rosh Hashanah hay una adicional, algunas oraciones específicas, y en Yom Kippur también. La idea de nuestra clase de hoy es avanzar con el Shema Israel, que es el último texto que vamos a ver en este ciclo, y después vamos a ir avanzando en otros temas que tienen que ver con Tefilá. Posiblemente en el mes de junio hagamos una pausa en los bloques de Tefilá, porque el mes de junio es un poco más corto en algún sentido. Vamos a ver posiblemente un tema más breve y después vamos a volver con un segundo módulo más de índole filosófico. Ahora fue más de índole técnico, entendiendo cómo funciona, y si hay interés, después un tercer bloque que va a ser de índole hasídico, y por último vamos a ver algunos acercamientos de pensadores contemporáneos, más de índole no ya hasídicos, sino místicos y cosas por el estilo. Bien, a mí me gustaría comenzar el día de hoy, siempre tratamos de cantar algo. A mí me gusta una de las formas del Shema Israel que repite el mismo Shema en varias oportunidades. Espero que lo conozcan, si lo conozcan se suman, si no, lo aprenden. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Esta melodía es la que elegimos para cantar en el Mahané. No sé si siguen cantando en Mahané. Esa, y es una tefilá que nos une, es una melodía sencilla, es una melodía que nos ayuda a conectarnos. Cada una de las clases la empezamos con un cuento jasídico. Vamos a compartir un cuento jasídico muy breve. Ustedes saben que la halajá dice que cuando uno dice amén, se dice amén en varias oportunidades. Cuando uno dice una brajá y uno le está escuchando, dice amén. O cuando el Sheliach Sibur dice algunas oraciones, el Kaal dice amén. Nosotros somos más restrictivos en cuanto a cuando decimos amén. A veces en las tefilot, por ejemplo, que vamos a nombrar ahora, no decimos amén ni barujú baruch shemó, sino decimos solamente en la repetición de la midá. ¿Se acuerdan que la semana pasada Gerardo me preguntó sobre por qué se repite la amidad en Kabbalat Shabbat? Ahí decimos barujú baruch shemó porque es como repetición de la amidad. La palabra amén es una palabra que tiene 3 letras, alef, mem, nun, y los sabios dicen que quiere decir, es una, perdón, no, amén tiene que ver con la palabra emuná, que quiere decir fe. En vez de que sea así, sea en hebreo se dice ken y razón, que así sea su voluntad. Amén, dicen que tiene que ver con emuná. Cuando uno dice amén, quiere decir en eso yo también confío, o es una sigla que es Kel Melech Neeman. Dios es un Dios confiable. ¿Sí? Es una forma linda de decir. Pero hay un cuento de Susya, que es un famoso rabino jasídico de las primeras generaciones. Él dice así, acerca de las palabras de nuestros sabios. El que responde amén no debería elevar su voz sobre el que dice la bendición. ¿Sí? O sea, alguien dice la bendición y otro grita amén. ¿Sí? No puede ser eso. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice Suya. Dice, el alma dice la bendición y el cuerpo responde amén. El cuerpo no debe atreverse a hablar con más fervor que el alma.
O sea, hay un límite para eso. Esa es la primera interpretación. En cada una de nuestras clases vimos algo sobre la Kavaná. Entonces vamos a ver un textito. Ah, no es en esta computadora, ya estoy mareado. Es en la otra. Voy a apagar la calefacción, es suficiente, ¿no? Sí, gracias por recordarme, pero sí, 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 ya estoy grabando. Bahia Ibn Pakuda es un pensador judío que vivió en una ciudad llamada Zaragoza, ¿sí? Donde había muchos Yehudim, donde había mucha vida judía, y escribió un hermoso libro que se llama Jobot Alevavot. Vivió alrededor del año 1050, 1100. Jobot Alevavot quiere decir las obligaciones del corazón. No es una novela romántica, ¿sí? Sino que es un libro que habla acerca de que hay mitzvot que tienen que ver con hacer cosas y hay otras que tienen que ver con el recto sentir y el recto pensar. Ese es el libro de él que escribió, como dije antes, en Zaragoza. Y él trae una de las reflexiones sobre la Kavaná interesantes que dice, cada vez que uno ora con la lengua, pero no con su corazón, perdón, cada vez que uno ora con la lengua, pero su corazón está ocupado con asuntos no relacionados con la oración, su oración será como un cuerpo sin alma o como una cáscara sin un núcleo interior. Y él cuenta, no lo puse en el PowerPoint, pero cuenta algo adicional que es así. Esto ha sido comparado con un sirviente cuyo amo era su invitado. Encargó a su mujer y a los miembros de su casa que sirvieran al Señor y atendieran sus necesidades mientras él salía a ocuparse de cosas placenteras. Él mismo no honró a su amo, ni le sirvió con grandeza, como correspondía. Le correspondía hacerlo a él mismo. Nosotros aprendemos que quien enseñó cómo son las reglas de ser buen anfitrión, Abraham, que Abraham mismo atendió a los invitados que tenía. Él no honró a su amo como debía ser. Los miembros de su casa descuidaron hacer incluso una fracción de lo que era necesario para su amo. Debido a su ausencia, el amo estaba furioso con él y no aceptó nada de su servicio y le devolvió todo. Lo mismo ocurre con aquel que ora si las ideas de la oración están ausentes en su mente y en su pensamiento. Entonces Dios, bendito sea, no las recibe. O sea, otra vez la insistencia de rezar con Kavaná. Bien, a mí me gustaría comenzar con estas 4 reflexiones sobre el Shema. La primera, me gustaría si está medio en chileno y medio argentino, después me di cuenta. Si alguien me puede decir, quiere compartir con nosotros, ¿qué siente cuando dice el Shema? También ustedes en casa pueden decirlo. Si alguien quiere compartir, ¿qué les pasa cuando dicen el Shema? Ustedes saben que hay oraciones que uno se concentra más, otros se concentra menos, inclusive cuando hay alguien que está hablando al lado nuestro, pero hay oraciones que es como que uno puede eh, hacer un paréntesis, ¿sí? Steffi, bien, la primera valiente. Yo siento, Ale, una sensación de unicidad, de pertenencia Muy bien. a un O sea, pueblo. cuando decís el Shema, vos sentís que formás parte de algo más importante que vos mismo. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien aquí se anima? Bien, una conexión personal. Es como si fuera el momento en el que se produce esa conexión. Eso dice Miguel. Muy bien. Sonia, que está por ahí. Es el único momento en la sinagoga en que como que todo se paraliza y están todos callados y concentrados en el Shema. Y Muy no huele bien. uno. En Yiddish se dice kachkes. ¿Sabés lo que son kachkes? Pato. Los kachkes están hablando todo el tiempo y en un momento se detienen. Yo creo que es una palabra en polaco también. Porque en las series en polaco dicen kachkes. O sea, es un momento en el que se produce, por eso se produce esa conexión, porque es un momento como que todos sabemos que hay que decirlo. Silencio, o sea, es lindo, decimos Shema, que quiere decir oye, y ¿qué se produce? Silencio, ¿sí? Fíjense qué lindo lo que ocurre. ¿Querés decir algo? Decirlo aquí así te escuchan.
Cuidado ahí. Hay un pleito. Dale. Bueno, como yo esto lo estudié primero, entonces cuando estudié me dijeron que era la oración más importante del judaísmo, y entonces cuando toca decirla, eh, eso se me pasó para adentro. Bien. Entonces siento que es la oración más importante y que siento lo que dijo la primera persona, que es algo que todos decimos, que todos los judíos del mundo decimos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Uno más y que nos une. Es algo que nos une a todos. ¿Cómo sé yo que no te está diciendo que después me llamaron a ver? Muy bien. El Midrash habla de eso. El Midrash explica de dónde sale, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Justamente, una de las preguntas es una oración. Nosotros decimos cuando rezamos, rezamos a Dios, pero el Shema, ¿a quién se lo decimos? Ahora vamos a verlo. Lo segundo, ¿qué es el Shema? El Shema, a diferencia de otras plegarias que están hechas de materia prima o de salmos o de textos bíblicos o de confección rabínica, el Shema está compuesto por 3 secciones de la Torá. Y eso es muy distinto. Nosotros cuando decimos el Shema, leemos 3 secciones de la Torá. Y el Shema no es una plegaria, sino es una declaración. Es bien distinto. Eh, Cuando la gente pone la mezuzá en la casa, en la mezuzá está el Shema. Y la gente dice, ¿me podés conseguir esa plegaria, esa oración? No, no es ninguna oración, es una declaración. Y lo importante es que el Shema está acompañado. Este es un cuadro que dice Shema Israel, ¿eh? Es un cuadro bello, bello. El Shema, como dije, es una declaración, está compuesto por 3 textos de la Torá, pero cuando decimos Kriyat Shema, lo que se llama leer el Shema, proclamar el Shema, nunca son esos 3 párrafos, sino hay también oraciones que acompañan antes y después. Y es importante, lo que vamos a hacer hoy es tratar de profundizar un poquito en el Shema, que ustedes lo han leído miles de veces, pero vamos a tratar de mostrar algunos puntos para que sea una clave de interpretación. Y lo otro es tratar de entender qué rol juegan los textos rabínicos que acompañan al Shema. Cómo los textos rabínicos también van preparando al sentido del Shema y van mostrando en qué etapa de nuestro día estamos presentes. Bien, este es el texto del Talmud. La primera página del Talmud empieza discutiendo, este es un Talmud manuscrito. El Talmud se pasó a imprenta alrededor del año 1500 y tanto en la ciudad de Venecia. Fue la primera vez que se escribió un Talmud, se le dio la forma a la página del Talmud que nosotros conocemos ahora. El Talmud tiene página A y B, ¿sí? Empieza por la página 2, pero tiene página 2A y 2B. Empezó en Venecia, este es un manuscrito. Hay muchos manuscritos, hay manuscritos en Oxford, hay manuscritos en Múnich, hay manuscritos en San Petersburgo, en diferentes lugares. Y los académicos lo que tratan de entender es qué pasó con el texto, cuál es el texto original, cómo fue mutando. Nosotros sabemos que Rashi, que vive alrededor del año 1100, muchas veces dice, Agi Garcina, en el texto que yo tengo es el correcto, es diferente que el que estaba. Bien, el Talmud discute, la primera página del Talmud, como yo siempre digo, los rabinos tienen el ejercicio de discutir. La primera página del Talmud empieza discutiendo desde cuándo se dice el Shema a la noche y hasta cuándo se puede decir el Shema a la noche. ¿Sí? Lo que están discutiendo es cuándo empieza la noche y cuándo termina la noche. Cuando empieza, la hora en que se empieza a decir el Shema, cuando uno lee el Talmud, uno quiere respuestas. Y en realidad el Talmud, en general, no las tiene. El Talmud son discusiones. Entonces empieza diciendo, cuando los sacerdotes entran para comer de la ofrenda. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a alguien, ¿desde qué hora puedo decir el Shema? Y te dicen desde cuando los sacerdotes pueden empezar a comer la ofrenda. No es una respuesta. Inclusive, para entender esa pregunta tenemos que saber muchas cosas. Los sacerdotes podían comer en un estado de impureza. Está hablando de un sacerdote que se impurificó. Entonces, para purificarse tiene que tener algunos rituales. Uno de ellos es ir a la mikvá y otros es que oscurezca.
¿sí? Recién ahí el sacerdote puede comer de la ofrenda. Y después termina diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta el final de la primer vigilia. De noche, la noche en el Talmud está dividida en tres partes, entonces hasta el final de la primera. Pero después dice, no, en realidad se puede hasta la medianoche. Y otro dice, cuenta una historia, Rabban Gamliel, cuenta una historia que tiene que ver con que llegaron sus hijos de un festín, le dijeron, papá, todavía no terminamos de decir, no dijimos el Shema, ¿lo podemos decir o no? Y él le dice, ¿amaneció o no amaneció? No amaneció, entonces pueden decir el Shema. Y los rabinos terminan diciendo, entonces, ¿para qué dice hasta la medianoche? ¿Por qué dice hasta la primera vigilia? Y termina con una de las frases más hermosas del Talmud, que dice, para alejar a la persona de la transgresión. O sea, a veces se ponen límites. Si uno le dice a todo el mundo, puede decir el Shema de la noche hasta que amanezca, ¿cuándo lo van a decir? Posiblemente nunca. Porque van a decir, tengo un rato más después. Entonces dicen, hasta cierta hora es el límite, pero si no lo dijiste, tenés una nueva chance. ¿Eh? Bien, ese es el texto del Talmud. Pero después del Talmud vino un personaje muy famoso que es Rambam, Maimónides. Y él en su código, y quiero que veamos algo muy importante, Mishnet Rambam, Maimónides. Mishnet Torah es su libro, Sefer Ahava es el apartado donde vamos a estudiar. ¿Alguien sabe qué quiere decir Sefer Ahava? No. Sefer es libro. Libro del Ahava amor. es amor. Cada libro, el primer libro se llama, eso es Seder. El primer libro se llama Sefer Amadá, el libro del conocimiento de la ciencia, inspirado también en el mundo musulmán de donde él venía. El segundo es Sefer Ahava, el libro del amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Y Rambam se pregunta cómo podemos amar a un Dios que los que tomaron el curso de Rambam sabemos que él decía que no podemos conocer. ¿Cómo se lo ama? Él tiene un texto muy bello, se lo ama amando a la creación, sintiendo eso, pero también con cosas concretas. Dentro del Sefer Ahava está el orden de la Tefilá, el Shema Israel, Tefilín, Mezuzá, todas esas cosas. O sea, ¿cómo se ama a Dios? Con gestos, con cosas concretas. Rambam empieza diciendo, Pa'amaim bechol yom, 2 veces cada día decimos el Shema. ¿Por qué? Porque está escrito, Veyosh beja ubekumeja. El Rab Eder en su traducción puso al amanecer y al anochecer. Pero en hebreo no quiere decir eso. Quiere decir cuando te acuestes y cuando te levantes. El tema es que nosotros, cada uno se acuesta y se levanta a otra hora. El Talmud discute esto. Y discute, por ejemplo, el campesino se levanta temprano y dice el rey se levanta más tarde. Entonces, el acuerdo en el Talmud dice cuando la mayoría de las personas se acuesta y cuando la mayoría de las personas se levanta. Por eso el Rabederi tradujo al amanecer y al anochecer para hacerlo, sacó la discusión rabínica, pero puso más o menos el concepto. Entonces, ya sabemos por qué el Shema lo decimos 2 veces por día y no 3. La Midá la decimos 3 veces por día. El Shema lo decimos 2 porque hay un texto que dice cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? No. Ian. Muy bien, pero después te vas a acostar. Si ya oscureció, nos pasa, esa pregunta es muy buena, nos pasa en el verano. ¿Sí? ¿Desde cuándo se dice el Shema a la noche? Cuando oscurece. Algunos toman el horario que se llama Tzet HaKohabim, cuando salen las estrellas, que es un rato más tarde. Pero en verano, nosotros, objetivamente, rezamos mucho más temprano. Si no, tendríamos que rezar en Chile a las 9:30 de la noche y salir de la sinagoga a lo mejor cerca de las 11 para decir el Shema cuando corresponde. La halajá permitió adelantar con la condición de que si alguien quiere cumplir la mitzvah, lo tiene que repetir cuando oscurece. Eso quiere decir que el Shema se puede decir en cualquier momento, como estudio, como devoción personal, pero como mitzvah es a la noche y a la mañana. ¿Ok? Y tiene horarios, ¿sí? No, hoy en la clase no puse los horarios,
pero si uno tiene, por ejemplo, yo recomiendo mucho una aplicación que se llama CalJ, ¿sí? Es un calendario. Y ahí uno abre el CalJ, a diferencia de otros, se puede poner en cualquier idioma, tiene las horas alágicas. ¿Ven esa lista? No importa si la alcanzan de ver, es una lista. Entonces dice, Shaharit se puede rezar desde tal hora hasta tal hora, la Amidá desde tal hora hasta tal hora, Arbit desde tal hora hasta tal hora. Pero más interesante es saber los criterios, ¿sí? Eso se llama de día la tercera hora alágica o la cuarta hora alágica. ¿Cómo se cuenta la hora? Desde que amanece hasta que anochece, todo ese tiempo se divide por 12. Y hay momentos del año que la hora alágica son 63 minutos, 64 minutos, y otras que son 58, a diferencia de lo que pasa en Ecuador, que en general es plano, en todo el año es la misma cantidad de sol y de oscuridad. En 12, la parte de día. La parte de noche, dijimos, se divide en 3. Posiblemente. Y no hay, los relojes de sol tienen 12 horas. Ah, estos también decís. Puede ser, no tengo idea. Entonces, Rambam ya nos explica por qué decimos 2 veces por día el Shema. Rambam vuelve a decir, él es, como yo dije, uno de los primeros que no es el primero, hay anteriores. Los guionistas empiezan a organizar los Sidurim. Pero él ya dice, se recitan bendiciones antes y después del Shema. Durante el día se recitan dos bendiciones antes y una después, y por la noche 2 antes y 2 después. Para hacerlo rápido, los que están acostumbrados a venir al Kabbalat Shabbat, a la noche después del Shema decimos Mija Moja y Ashkibeinu Ufrosaleinu, ¿sí? Y a la mañana se dice solamente Mika Moja. A la noche se dicen 2 antes y 2 después. Lo que vamos a tratar de hacer durante este encuentro es mostrar algunos highlights. Por eso las fotocopias que ustedes tienen, si no me equivoco, están en las 3 secciones de el Shema. ¿Ok? Bien. Rambam, nuevamente. Akoret Shema Veloki Benet Libó. El que recita el primer verso de Shema, ¿sí? Sin intención no cumple con su obligación. Nuevamente, la Kavaná es esencial, pero hay algo que es interesante. Dice que por lo menos hay que tener Kavaná en el comienzo. ¿Por qué? Porque sabemos que mantener la atención y la intención a lo largo de toda una plegaria no es fácil. Es ideal, es lo mejor, pero por lo menos en la primera. Por eso cuando decimos Shema, todos sentimos algo, sentimos que pasa algo distinto. ¿Sí? Inclusive, fíjense lo que dice, si un sofer está repasando un Sefer Torah, ¿sí? Alguna vez tiene que pasarlo, y llega la hora del Shema, y él lo lee, si no lo hizo con la intención de cumplir con su obligación, no está diciendo el Shema, está estudiando. O una persona que en la escuela le están enseñando el Shema y dice el Shema, pero no es con su obligación de mitzvah. De ahí una gran diferencia de que uno cumpla con la mitzvah o que uno lea y estudie algo. Quiero hacer un paréntesis. Esta clase la hacemos le Ilui Nishmatá para elevación del alma de Estrellita Bat, el padre, ¿cómo se llamaba? Eliezer. Bueno, que su alma también sea acompañada por estas palabras que hacemos en su honor. ¿Sí? Que falleció hace poquitos días, a los 97 años y medio, casi 98, y descubrimos, yo no la conocía, escuché que era una gran mujer, que sea en honor a su bendita memoria. Bien, Shema Israel. Este texto lo conocemos todos y ahora vamos al primer texto del Shema. Vamos a hacer un análisis de algunas cosas. No lo vamos a leer todo porque sería imposible. Vale la pena profundizar, pero por lo menos lo que vamos a hacer es un pantallazo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En la Torá, la letra Ain y la letra Dalet está más grande. Yo creo que más adelante tengo un dibujo de esto. A ver, le estoy haciendo spoiler a todo. ¿Ven? Así está escrita en la Torá. La Ain y la Dalet es más grande.
¿Qué palabras forman la Ain y la Dalet? Ed, que quiere decir testigos. Nosotros somos testigos de la presencia de Dios en la tierra cuando vivimos de esa manera. Después hay un versículo chiquitito, ¿sí? Que dice, se dice en voz baja, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Baed. ¿Cuándo decimos este versículo en voz alta? Una vez al año. En Yom Kippur, muy bien, Dani. ¿Por qué lo decimos en Yom Kippur? Por lo que decía el otro Dani. El Midrash es un texto muy lindo que Jacob, cuando estaba a punto de morir, ¿sí? Él conocía que sus hijos, las 12 tribus, eran algunos un poquito salvajes, él ya tuvo la experiencia de esa, y antes de morir los convoca a su lecho de muerte, está en la Torá, y les pregunta qué va a hacer sobre ellos en el futuro, acerca de cuáles son las reglas y el Dios que van a seguir. Y el Midrash dice que ellos le contestaron todos juntos, Shema Israel, oye papá, ¿sí? Jacob, Adonai Elokeinu, Dios, nuestro Dios, es uno. O sea, le reaseguraron que él podía irse de este mundo en paz, porque algo ya había legado. Y lo interesante es que después decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Baed en voz baja, porque el Midrash dice que esto es lo que dijeron los ángeles. Cuando el pueblo judío dijo eso, los ángeles dijeron eso. ¿Y por qué lo decimos en Yom Kippur en voz alta? Porque en Yom Kippur no comemos, no tomamos, no tenemos vínculos sexuales, somos casi como ángeles. O sea, somos solamente espiritualidad. Entonces tenemos el derecho de decir eso en voz alta. ¿Perdón? Cuando se equivoca uno, cuando se equivoca de brajá, dice eso también. Pero el Midrash lo relaciona con esto al principio. Israel tiene un significado especial, porque está la constitución con el Padre. Sí. Nosotros hoy día no está, es todo el pueblo. Te voy a contar algo muy lindo. Hay un rabino que tiene una lección sobre esto que dice que el Shema Israel, la palabra Israel quiere decir por lo menos 7 cosas. ¿Sí? Shema Israel, recordando al patriarca, que nosotros seguimos diciéndole a Jacob, después de miles de años, seguimos tu fe. La segunda, el pueblo. ¿Sí? La tercera, Israel, soy yo también. ¿Sí? Shema Israel, me estoy hablando a mí. A tal punto que la halajá dice que el Shema, uno tiene que decirlo, aunque esté solo, que se pueda escuchar lo que dice. Si yo estoy rezando solo, no en voz alta, tengo que decir de tal manera que mi oído escuche lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el mandato es Shema. Shema dice, él tiene un ejercicio que tenemos que decirle, cambiar el nombre de Israel por alguien que queremos, ¿sí? O por algún antepasado. Y es un ejercicio así espiritual, mostrando cómo el Shema tiene infinitas dimensiones. Para mí, Shema es una declaración para lo colectivo. Recordemos que Dios es Ejad. Y Ejad quiere decir no solo uno, sino único, ¿sí? Que no hay en el pensamiento filosófico medieval, cuando uno dice que es uno, quiere decir que es una categoría única donde no hay otro igual, ¿no? O sea, por eso Rambam dice, es tan trascendente que no podemos comprenderlo, porque nosotros conocemos por comparación. La mente humana opera de esa manera. Yo en este texto, ahora vamos a verlo un poquito más detalladamente, marqué un texto en azul. Dice, al levabeja. Al levabeja se traduce como sobre tu corazón. Corazón. El Rebbe de Kotz dice, ¿por qué sobre? Dice sobre el corazón, dice porque hay muchas personas que tienen el corazón duro. Entonces, que lo pongan siempre sobre el corazón, en algún momento se va a ablandar y va a entrar, ¿no? Como diciendo, no es tan fácil. Pero levabeja es una forma extraña de decir corazón. ¿Cómo se dice corazón en hebreo? Lev. Y tu corazón, libeja. Acá hay una repetición de una letra que es levabeja. Eso el Talmud no lo deja pasar y dice que nosotros simbólicamente tenemos 2 corazones. Los 2 corazones tienen que ver con nuestros impulsos, el impulso positivo y el impulso negativo. Aún así, los 2 tienen que contribuir a nuestra conexión con Dios. Por eso yo puse tu corazón, porque más adelante va a estar en plural, acá está en singular. Y fíjense, todo lo que dice el
El Shema, la primer para allá. Si yo les pregunto, ¿cuántas mitzvot hay acá? ¿Cuáles son las mitzvot que aparecen aquí? Por eso Rambam lo pone en el Sefer Ahavá, en el libro del amor, son todas expresiones de amor a Dios. ¿Cuáles son las mitzvot? En casa, ustedes lo tienen en el PowerPoint que mandamos, ¿sí? Estamos en la lámina, dice primera para allá del Shema en español. ¿Cuáles son las mitzvot? Bien, primero amar. Sin amar a Dios no hay ninguna. A mí- ¿eh? Amar sinceramente. Siempre. A mí me gusta esto porque en las casas nosotros ponemos una mezuzá. Y después del Shema, la primera palabra es amor. Porque queremos que en el hogar habite amor. ¿Sí? Y amor en este sentido dice con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Los rabinos también lo explican. El corazón, para el pensamiento rabínico, no es la sede de la emoción, es la sede del pensamiento. ¿Sí? Es distinto. Nosotros dibujamos un corazoncito así, el corazoncito tampoco es así. Cuando al rey Shlomo se le preguntó qué es lo que querías, él dijo un lev shomea, un corazón que pueda escuchar. Y nosotros lo consideramos al rey Shlomo como el rey sabio, o sea, ahí está la sede de la sabiduría. Después dice, con todas tus fuerzas, bejol levamjá o bejol nafshejá, con tu alma, dice aquí Rabbi Akiva, aunque te quite el alma, por eso cuando Rabbi Akiva murió, dijo el Shema Israel y los talmidim, los alumnos dicen, ahora estás diciendo esto, Rab. Dice, toda la vida esperé poder cumplir Bejol Nafsheja, con toda tu alma, y ahora tengo la posibilidad. Y termina diciendo, Bejol Meodeja, lo traducen con tu fuerza, los comentaristas dicen con todas tus posesiones, con tus bienes. Que tus bienes también los utilices para hacer mitzvot. ¿Ok? Entonces, primero, ama a tu Dios. ¿Qué más? Ponerla sobre el corazón. ¿Cómo se dice en inglés saber algo de memoria? By heart. ¿Sí? Es saber de memoria, o sea, el Shema hay que saberlo. No es una mitzvah saberlo de memoria, pero tenerlo presente. Y después dice, enseñarás a tus hijos. De Shinantam le maneja. La palabra Shinantam tiene que ver con Shen. Se la masticarás a tus hijos para que ellos puedan recibirlas como una papilla al principio. ¿Sí? Y después, ¿cuándo hay que estudiarlas? A la mañana y a la tarde. En tu casa y en el camino. No importa dónde estés. Y después, 2 mitzvot más. Bueno, dice acostarte y a levantarte. Y después 2 mitzvot más. El Shema, los tefilín de brazo y de cabeza. Y la mezuzá. ¿Ok? Primero el de brazo, después la cabeza. Ya hablamos de eso la otra vez. Ponerse los tefilín significa que nuestro brazo, nuestra acción esté orientada por la tradición, que nuestra mente y nuestro accionar esté orientado por la tradición. Ya les conté que para Rambam los tefilín son 2 mitzvot, tefilín de Yad es una y tefilín de Rosh es otra, y por eso la brajá es distinta. Bien, para los que no vieron nunca tefilín por dentro, ¿sí? Los tefilín, ¿se ve bien de ahí? Los tefilín, todo esto es cuero, parece madera, pero todo es cuero, trabajado. Y adentro tienen 4 secciones de la Torá. 2 secciones del Shema Israel y 2 secciones que tienen que ver con la salida de Egipto y con la elección del primogénito de Israel como primogénito de la humanidad. ¿Qué cosa rara ven en esta letra Shin? Muy bien, tiene 4, como si fuera cabezas. Del otro lado tiene 3. Los rabinos dicen que una interpretación posible es que la que tiene 3 es Abraham, Isaac y Jacob, y esta, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. O sea, cuando rezamos, rezamos con todos nuestros antepasados. Hay una interpretación mística más bella para mí, que es que la letra esta es una letra que desapareció del vocabulario. Ustedes saben que los místicos dicen que el mundo se creó a través de las letras y las palabras. Hay una letra que desapareció. Por eso que hay en el mundo caos y sufrimiento. ¿Cuándo va a volver a aparecer esta letra? Cuando llegue el Mashiach, vamos a saber
cómo se llama esa letra. Hay algo más en los tefilín, unos tefilín buenos acá, no se ve porque no están cerrados todavía, tienen unos pelitos, ¿sí? ¿Alguien sabe dónde son esos pelitos? De la cola de un cabrito, ¿sí? Los pelitos están acá, acá, salen por ahí atrás. ¿Por qué? El becerro representa el becerro de oro. De esa manera, no es que lo redimimos, pero lo que decimos es, aún los pelos de la cola del animal sirven para conectarnos con Dios. Eso insignificante, eso que podría ser algo negativo, también puede servir para lo otro. Bien, siguiente, estudiar toda la vida. Si uno, de verdad, el judaísmo nunca se termina de estudiar. Y si uno dice, ya sé, bueno, ya sé el principio, ¿no? Ahora ya sé la introducción. Ahora empecé a estudiar. Bien, segunda parashá del Shema. Otra vez, yo antes decía Alebabeja, y acá el que lee hebreo que dice Alebabhem, ¿sí? O sea, tiene las mismas prescripciones, pero en plural. O sea, están dedicadas al individuo, pero también a lo colectivo. La segunda parashá del Shema se divide en dos partes. En la primera, en lo que se llama premio y castigo, si obedecéis los mandamientos de Dios, te irá de tal manera, si no, de otra. Muchos lo interpretan ahora de una manera ecológica. Fíjense qué interesante. Dice, si vos cumplís los mandamientos, va a llegar la lluvia en su tiempo, y si no, la tierra va a ser desolada. Si uno toma la idea de mandamientos, no solamente las mitzvot, sino mandamiento principal que es cuidar la tierra, si cuidamos la tierra va a responder. Si no la cuidamos, también va a responder. Hace muchos años en Mendoza tuve un panel con la que era decana de la Facultad de Medicina, una mujer increíble que dedicó toda su vida al genetismo, una mujer que estudió en Harvard, creo que no se había casado siquiera, se dedicó solo a estudiar. Y en el panel era sobre bioética y sobre temas de genética y los cambios que el hombre podía hacer en la realidad. Y ella dijo una frase que para mí fue muy linda y la atesoro. Ella dijo, Dios perdona siempre, ¿sí? El hombre a veces, la naturaleza nunca, ¿sí? Es implacable. Y nosotros estamos viviendo algo de eso. Entonces, la primera parte tiene que ver con eso. La segunda está todo en plural, ¿sí? O sea, ya no es enseñarán a sus hijos, antes era enseñar a tu hijo, ahora enseñar a sus hijos, póngalas todos por señales sobre su frente, etcétera. La dimensión singular y plural. Y por último, la tercera sección del Shema tiene las cosas más interesantes. ¿Qué son las cosas más interesantes? Yo marqué varias cosas, ¿sí? La tercera sección del Shema es la no del talit, sino de los tzitziot. ¿Cuál es la diferencia? La mitzvah es los tzitziot, no es el talit. En la Torá habla dos veces de esta mitzvah, en uno lo llama arba kanfot y en otro habla de tzitzit. ¿Qué quiere decir? Si tenés una prenda de 4 puntas, tenés obligación de poner sobre ellas los tzitziot. Ahora vamos a ver el dibujo. Los flecos los tenés que poner solamente si usás una prenda de 4 puntas. Ya nuestra moda no es así. Por eso hay una prenda que se llama talit. Talit katán se pone abajo, pero también son 4 puntas. ¿Por qué? Porque originalmente esta mitzvah solo se cumplía cuando uno tenía esa prenda. Si no la tenés, no tenés obligación de usarla. Pero hay personas que dicen, quiero cumplir una mitzvah más, y se ponen esa prenda. Ahora bien, hay varios aspectos que son importantes. Primero, ¿para qué sirve el talit? Lo dice claramente. Verán los frescos y recordarán los preceptos de Dios. ¿Sí? Ureitemo tos hartem. O sea, los veréis y recordaréis. Otra cosa que dice es que tiene que ser de cordón, un cordón de hilo tejelet, cárdeno. Otros dicen púrpura. ¿Sí? Es un color que no todos tenemos en nuestros
talitot o talitim, hay una discusión de cómo se dice. Y por último, digo todas las cosas juntas para después sacar el talit y ver cosas que a veces no se ven. Y por último, otra vez, dice, Velotaturu, no se desviarán detrás de vuestros, el Rab Ederi trabaja, lo dice en términos genéricos, detrás de vuestros impulsos. En Ibrit dice detrás de vuestro corazón y detrás de vuestros ojos. Los ojos son vistos en la tradición judía como el lugar donde uno ve el mundo, la belleza, pero también donde entra el deseo. ¿Sí? Todo lo que veo, quiero, o voy detrás de lo sensual que tiene el mundo. Entonces, en algún momento hay que decir, no hay que desviarse detrás de eso. Vamos a demorarnos un instante con los tzitziot. Estos son teóricamente el tejelet. ¿Ok? Yo quiero compartir con ustedes dos cosas. ¿Perdón? No de los cardenales, porque cuando empezó esto no había cardenales, pero sí había dignatarios romanos. Algunos sostienen que los dignatarios romanos, en sus togas, los que se diferenciaban tenían un color especial. Lo interesante es que el tejele también está en el Cohen Gadol. El Cohen Gadol en su tiene un turbante, y en el turbante tiene una placa, y esa placa está atada con un hilo celeste. Una de las cosas que dicen los rabinos lindos es que, bueno, el Cohen Gadol tiene, pero todos tenemos también. O sea, hay una democratización de la tradición. Tejelet se compra así. Lo voy a mostrar aquí. Estos son hilos, no es un dibujito, ¿sí? Entonces se compra el pack para hacerlo. Esto yo lo compré hace mucho tiempo y tengo una discusión interna que ahora les voy a mostrar por qué. ¿Eh? No. Quiero ponerlo, pero no me decido qué cosa, de qué modo ponerlo. La tradición judía tiene muchas formas. La más tradicional es ninguna de estas es la más tradicional. Es una que tiene una cantidad de vueltas que va descendiendo y el número es una forma del nombre de Dios. Todos tienen 8 hilos, por 4 son 32, es la palabra Lev también, la palabra 32 son 32 caminos de Jochma. Hay muchas cosas que están involucradas en el talit, pero hay muchas formas de hacerlo. Fíjense, el Rambam, ¿sí? Hay más que estas, ¿sí? El Rambam explica que hay que tener 13 de estas hebras que nada que ver con las otras. Esta es una que va manteniendo el entramado normal, pero va intercalando los colores, que no es igual que esta anterior, ¿sí? Esta anterior tiene todo sólido, por eso en el pack se vende uno que tiene un hilo que es mucho más largo. En realidad son 4 hilos que tiene mucho más largo que los otros, porque esos son los que tienen que anudarse. Bien, esto se saca de un caracol. ¿Sí? El caracol teóricamente desapareció cuando se destruyó el segundo templo. Hay una razón más de índole de la fauna marina. Se necesitaban 700 de estos para tener un talit, aparentemente, porque saca un líquido, pero se necesita para teñir algo, se necesitaban 700, imagínense, si todos salían a buscar eso, desaparecía inmediatamente, y no sé, no conozco, en Israel se llama Murex o algo así, se llama Murex así. Y el problema es que se encontró de dónde salía, pero era rojo. Y después se dieron cuenta que cuando se ponía al sol cambiaba de color. Entonces, recién en fin de 1800 o principio, sí, fin de 1800, el nieto de un famoso rabino que se llama Meir Shiloach redescubrió eso y hay hoy en día 2 escuelas para pelearse de cuál es el verdadero. Este se llama Petil Tejelet, de un lugar que se llama Mahona Tejelet, el Instituto del Tejelet. Tejelet es el color. Y hay otros que son de Radzin, que es el del nieto que encontró eso, que él escribió un libro que se llama Kunter Tejelet, y él explica por qué es ese animal. Pero eso volvió ahora. Recién
Y la moda ha vuelto recién en los últimos, yo diría, menos de 20 años que la gente volvió a ponerse el tegelet. Como dije, para mí una de las cosas, una de las discusiones es cómo los ato. ¿Por qué? Porque no todas... Claro que no es kasher, pero como eso se saca algo, ya no es más eso. Hay un concepto que se llama davar hadash, algo procesado ya no pertenece a ese animal. Es como decir la sustancia separada de la naturaleza. Quiero mostrar algo para los que están en casa. Estos son... no, ahí está, perdón. Tenía otra cámara. No sé si ustedes ven, estos son los nudos del talit que yo uso en Yom Kippur, que están atados al estilo sefaradí. ¿Por qué están atados al estilo sefaradí? Porque en cada vuelta tiene una vuelta más. Ahora me van a disculpar que voy a mostrar a los que están aquí presentes. ¿Ven? Esa vuelta más, en cada una de las vueltas pone una vuelta adicional ahí arriba. Eso es una de las formas de poner el talit. Eso, cuando vos ves así, sabes que es un talit sefaradí inmediatamente. Esto cada uno lo puede hacer. Yo aprendí a hacer el otro estilo hace 40 años. Y la verdad que cuando uno tiene un talit, ven esa vueltita arriba. Cuando uno usa un talit que uno mismo hizo las vueltas, tiene otro gusto. Ahí, ese que está ahí arriba. ¿Lo vio? Eso. Si alguien me dijo también como macramé. Bueno, no sé si es como macramé, pero eso. Sí. Ahí está. Eso de arriba es el adicional. El otro tiene, como vimos ahí, que están todos atados. ¿Sí? Esto es más difícil hacer. Entonces, como estoy trabado en la forma en que lo voy a atar, no tomé ninguna decisión. Yom Kippur ya lo compré así, esto no lo tallo. En general hay una costumbre de que se usa talit blanco en Yom Kippur y otras personas también usan talit blanco. ¿Quiénes son? Los novios, muy bien. La novia le acostumbra regalar un talit al novio, en general blanco. El talit representa la protección que la novia quiere tener sobre su futuro esposo. Bien, fíjense todas las mitzvot que tenemos. Amor, enseñar a los hijos, meditar, talit, tefilín, mesuzá. O sea, en una oración breve tenemos un compendio de mitzvot, ¿no? Y mitzvot que son cosas concretas y personales, ¿sí? No necesitas otros para hacer esta mitzvah, sino solito podés hacer esas. No, la mezuzá es muy lindo porque muchas veces la gente dice, Rabino, yo quiero que venga a mi casa a poner la mezuzá. Y yo voy, digo, para mí es un honor, pero quien tiene que poner la mezuzá sos vos, porque sos el dueño de casa. Yo te explico cómo se pone, dónde se pone, cuál es la brajá. Pero la mitzvah es tuya. Mi mitzvah es hacerlo en las puertas de mi casa. ¿Ok? Bien, vamos a hacer abuelo de pájaro, porque yo creo que ya son y 20. Vamos a hacer abuelo de pájaro para entender cuáles son las bendiciones que acompañan al Shema. Para cuando las lean el viernes, las disfruten de otra manera. Antes quiero decir algo. Una sola cosita más. Nosotros hablamos de que el Shema empieza, yo quiero que piensen, después yo lo voy a preguntar. Empezamos diciendo el Shema cerrando los ojos. ¿Sí? En la tradición ashkenazí se cierran los ojos, en la tradición sefaradí se tapan los ojos. Esa es la diferencia. Hay algunos que se tapan así y otros que con estos 3 dedos hacen la letra Shin, de Shema. ¿Ok? Todo tiene un significado. Hay que prestar atención a veces. Entonces, piensen con respecto a esta para allá, ¿por qué cerramos los ojos? ¿Cuáles serían las intenciones? Bien, a la noche, las oraciones que decimos.
Vamos a ir al español directamente. La primera brajá, ¿sí? Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, haces descender el crepúsculo, empieza la noche, las estaciones, haces pasar el día y traes la noche. O sea, la oración misma nos está poniendo en el mood, en la sensación, en el espíritu de anochecer. Anochecer quiere decir ir cerrando las cosas, ir terminando el día, ir apagando los motores para ir a descansar. La primera oración habla de la naturaleza que está volviendo a un estado de quietud, a dormirse. Termina diciendo que traes la noche. La segunda brajá, vamos al español directamente, trae un contenido más allá de la naturaleza. Siempre empiezan con la palabra amor. La segunda brajá de cada una de las veces que decimos el Shema empieza con la palabra amor. Amor eterno, abarrabá, abatolam, amor eterno o un gran amor, de las dos maneras, y dice Torah u mitzvot. O sea, ya pasamos el nivel de la naturaleza, ahora estamos en algo que trasciende. El amor de Dios se expresa al pueblo de Israel a través de la Torá y las mitzvot. ¿Y qué palabra decimos después del Shema? Amor. Y después las mitzvot. O sea, ya la misma braja nos va llevando al contenido principal. Dijimos que a la noche decimos dos bendiciones. La primera es la que termina con mija moja. Siempre empieza con la palabra emet, tanto a la mañana como a la noche después del Shema. La palabra emet, que quiere decir verdad. Afirmamos que lo que decimos en el Shema es verdadero para nosotros. Y después mija moja, Gaal Israel, Redentor de Israel. ¿Por qué? Después del Shema nos preparamos para decir qué cosa. La amidad. A mí me gusta mucho pensar que en esta segunda bendición recordamos a los hijos de Israel que están frente al mar, ¿sí? Y después decimos la amidad. O sea, decir la amidad es, muy bien, es como tirarse al mar. Animarse a tirarse al mar. ¿Por qué? Porque los Yehudim, ¿qué hicieron? Con Moshe, lo querían matar. Nos trajiste hasta acá. Vienen los egipcios del otro lado, nos están persiguiendo. Moshe mira a Dios y le dice, Dios, ¿qué me hiciste? Estoy acá, el pueblo me va a matar. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué me decís a mí? Muévanse. O sea, cuando avanzaron, el mar se abrió. Y nosotros cada mañana o cada noche cuando rezamos, es como animarnos a entrar al mar. Recuerden lo que dijimos hace muchas semanas, cuando ves a alguien que está rezando con mucho ímpetu, no te burles, es como alguien que está tratando de cruzar el río, está dando brazadas, ¿sí? Entonces, cada uno da las brazadas como puede, saben el nivel que tiene el agua para llevar hasta la otra orilla. Siempre después del Shema se dice el mija moja, tiene un fraseo distinto a la mañana y la noche, pero a la noche agregamos una oración. Haznos dormir en paz y levantarnos con vida. O sea, es una oración en la que nosotros vamos reconociendo, se terminó el día, ahora hay que parar, hay que parar. O sea, a veces es difícil. Muchos de nosotros estamos en actividad todo el tiempo, teléfono, TikTok, Facebook y no sé cuántas otras cosas más, y nuestro cerebro sigue andando. ¿Sí? Por eso las recomendaciones de los neurocientistas es no lleve el teléfono a la cama, una hora antes deje de tener luces azules, y todo eso que pocas veces prestamos atención, pero la tradición dice, por eso cuando uno dice el Shema a la mitad antes de dormir, hay una oración que se llama Amapil, después de esa oración no hay que hablar más. O sea, John, ya está. Hay que parar, algún momento hay que parar. Y el límite externo es para producir el límite interno. Entonces, haznos descansar, haznos dormir. Es una oración, yo siempre digo, cuando los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos iban a dormir, muchas veces el dormir es un momento de crisis, es un momento difícil. Si tuvieron un día que se pelearon con sus amiguitos, ¿sí? Todavía están. Entonces llega un momento que hay que parar, hay que dormir, hay que serenarse. Por eso termina diciendo protector de Israel. Esta oración esto es en la semana. En Shabbat decimos Ufrosaleinu, es al Yerushalayim, la paz sobre Yerushalayim, que derrame su
Sukkah de Shalom sobre nosotros. En esta dice Shomer a Moisés, o sea, la seguridad de que podemos dormir. El mundo puede seguir funcionando sin nosotros un par de horas. ¿Sí? Esa es a la noche. A la mañana, vuelvo al español para no demorarnos, ¿qué dice la oración? Empieza a renacer la naturaleza, grandes luminarias, haz brillar Or Hadash al Sion Tair, que haya una nueva luz sobre Sion. O sea, es lo contrario, el mundo está renaciendo, todo está partiendo. Y la luz también, nosotros bien sabemos que nos despierta. Si no, piensen, busquen en Amazon, hay unos despertadores que en realidad son luces, ¿sí? Que uno los programa y va dando luces de colores hasta que llega como si fuera la luz de el despertar. Bien, la segunda braja, fíjense, también dice, ilumina nuestros ojos con tu Torá. Está despertando el día. Ilumina nuestros ojos, no sé qué hora es. Estamos bastante bien. Ilumina nuestros ojos con tu Torá. Pero antes dice, ayúdanos a escuchar, aprender, enseñar, preservar, practicar y cumplir las palabras de tu Torá. Son verbos que tienen que ver con acciones. Y los rabinos dicen, no es lo mismo aprender que cumplir. ¿Sí? Porque una cosa es intelectual y otra cosa es una acción. No es lo mismo que conocer que enseñar, porque ya estás transmitiendo a otros. Entonces todo esto está escalonado como mostrando un proceso de crecimiento. Y después, a la noche, también, no lo puse en español, también el Shema, Gal Israel. Bien, yo les hice una pregunta, ¿por qué cerramos los ojos en el Shema? Bien, lo más básico es para concentrarnos, para no ver lo que hay a nuestro alrededor, para deberíamos taparnos los ojos, a lo mejor para no escuchar todo lo que hay a nuestro alrededor, pero para no ver hacia afuera. Muy bien, para no mirar algo y pensar que eso es Dios, ¿sí? Recuerden, cuando uno reza en una shiva, se tapan los espejos y se tapan los cuadros, y si uno tiene unos vidrios, no debería rezar frente al vidrio, porque se está viendo a uno mismo. Entonces, estaría como rezando frente a su imagen. Por eso este hermoso cuadro, cuando usamos este espacio de sinagoga, lo tapamos para no que nadie se confunda que estamos rezando frente a imágenes. Bien, entonces, uno, para concentrarnos. Dos, para que nada de lo de afuera parecería que le estuviésemos rezando a eso. ¿Sí? ¿Qué más? Para mirar a nuestro interior. Para mirar nuestro interior, o sea, para ir hacia adentro. ¿Steffi fue esa? ¿O de Sí, Andrea? Andrea. sí. Bien. Ah, O sea, hacia adentro. Muy bien. Por un instante ir hacia adentro. No ir hacia afuera. Decías antes, como los ojos son lo que nos conecta con la posibilidad de como de raro, Bien, lo digo para los que no escuchan, los ojos son la puerta del exterior que puede ser cosas que nos desvíen, deseos, etc. Esa tercer para allá del Shema tiene que ver con algo muy importante, que es cuando Moisés mandó a los 12 espías. Y volvieron, él los mandó a Latur et Haaretz, los mandó a explorar la tierra. ¿Sí? Volvieron, 10 dijeron no se puede, 2 dijeron sí se puede. Al final, los que dijeron que sí se puede, triunfaron. El texto del Shema que nosotros leímos dice, yo dije al principio que los mandó a Latur et Haaretz, a explorar la tierra, y termina diciendo Lotaturu, no se desvíen. Es la palabra con una sigla repetida, ¿sí? Con una sílaba repetida. O sea, no se desvíen. Entonces, por eso también nos tapamos los ojos para no correr detrás de eso, de las interpretaciones erróneas que hay en nuestro exterior. ¿Alguien de los de por allá quiere decir algo? Bien. Geraldine. porque podía vencer Dios Bien, y ayudar a vencer. bien. Eso Eso es una enseñanza relacionada con los niños en general, pero a mí lo que me gusta es otra cosa, es un concepto más sofisticado.
que es, cada uno de nosotros tiene en cada momento de su vida una percepción de Dios distinta, ¿sí? Yo no percibo a Dios ahora, casi a los 60 años, como lo percibía cuando tenía 13 años. No, y si lo hago, pobre de mí al final, ¿no? Entonces, es el momento en el que cerrar los ojos es conectarnos con esa forma de la divinidad que cada uno se encuentra, que es diferente que la que estamos todos juntos. Entonces, también es una forma de conexión. A mí me gustaría hacer hincapié en 2 o 3 cosas. Primero, la tradición judía es más de oír que de ver, ¿sí? Escucha los mandamientos. En el monte Sinaí, Dios habló y no se vio nada. O sea, hay mucho. Moshe, cuando vio la zarza ardiente, vio fuego, pero escuchaba. Lo más importante era escuchar. En algunos textos, por ejemplo, en Parashat Re, dice, Re, mira. Pero el oír es muy importante. Lo interesante es que tenemos que oír y taparnos los ojos, ¿sí? Es como una atención. Tomamos los tzitziot. ¿Por qué tomamos los tzitziot? En especial, rezamos, ustedes saben que el talit es una mitzvah diurna, porque dice, urreitemoto, los veréis. Por eso se usa talit de día y no de noche. De noche vestimos el talit solamente cuando en Yom Kippur, pero empezamos de día, es como que nos lo quedamos, no nos sacamos el talit, sino que continuamos. Eh, en la brajá segunda, antes del Shema a la mañana, dice, reúnenos de los 4 rincones de la tierra. Y el talit representa los 4 rincones de la tierra. La unidad de toda la creación, la unidad de Am Israel. Y yo diría 2 cosas más. La unidad personal. Nosotros también tenemos 4 rincones. Nuestra vida muchas veces es fragmentada. En un momento necesitamos decir que es Ejad. Y es Ejad la creación, es Ejad el creador, y somos Ejad también nosotros. Hay que luchar para eso, pero es un momento de conexión. El sentido del Shema, ya dijimos, es una declaración, es para mí, yo empecé preguntando qué sentían cada uno cuando decimos Shema, para mí muchas veces el Shema es como un portal, es como traspasar un umbral a un momento que dura a veces un ratito, es estar en otro lugar, en otro espacio. Por eso me parece interesante, algunos se cubren con el talit, se tapan los ojos, porque es un momento de intimidad con el Creador. Lo último que dije lo dije anticipadamente. Bien, preguntas, aportes. Yo creo que estamos justo en la hora, muy bien. Impresionante. Rosita. Sí, puede ser, puede ser. Que escuchar, claro que sí. Bueno, en Ibrit dice Shema, no sé si hay otros verbos también para decir leakshiv, en Ibrit también es una forma de escuchar, pero no bíblica, Pero está bien tu distinción. Cuando dice Shema es prestar atención. Como dijiste Daniel antes, de amar sinceramente, ¿no? Acá lo que dice es oír atentamente. Eso está tratando de decir. Pasale a ver si lo que dice lo escuchan también. Ahora te dejo, Sonia, va a hablar Daniel y te paso a vos. Hace tiempo, conversando en algo parecido, hablando del Shema, hablaba que dice, oye, oh, entonces me tapo para no ver, me tapo para aumentar mi sentido de la escucha, aumentar mi sentido de los otros sentidos, no solamente lo que tapo los ojos, sino que simplemente ser limpio en lo que digo y no Que es interpretar una cosas, experiencia pura. claro, y no Bien, ensuciar esto con lo que estoy viendo. bien, con lo que hay alrededor. Bien, me gusta, me gusta. Sonia quería decir algo y después Fanny quiere decir algo. ¿Por qué algunas personas hacen un corte más brusco y más largo en la D? Ejad. Muy bien, eso es que escuchás bien. ¿Por qué? Porque podría estar escrito esto tiene que ver con los dibujos de las letras. La letra Dalet y la letra Reish, ¿sí? La letra D y la letra R en Ibrit se escriben muy parecidas excepto un puntito. Entonces, si uno se equivoca, podría estar diciendo Dios es ajer, es otro. Y lo que está diciendo Dios es uno.
y por eso dice Ejad y se alarga en la D. También tiene que ver con lo que yo dije, que la Ain y la Dalet forman la palabra Ed, que quiere decir testigo. Pero bien, es correcto. Fanny, tenés que prender el micrófono. A ver, yo pido que lo... Ahí. No, no te escucha. Fanny, a ver, ¿ahora? No, no escuchamos, tenés que prenderlo. Si no, mandale un WhatsApp a tu hermana y ella lo lee por vos. O al hijo, a la hermana. No, está bien, está bien. No, tenés que, abajo hay un microfonito en la izquierda, tenés que tocarlo. Si no, no vamos a poder escucharte. Bueno, mientras Fanny lo busca, ¿algún aporte aquí? Dale, pasémosle el micrófono. Volviendo a esto de no ver durante ese tiempo, mi suegro estuvo ciego casi la mitad de su vida. Oh, Sin embargo, tenía una capacidad para escuchar tan profunda que era capaz de escuchar si uno estaba triste, si uno estaba alegre. qué bueno. Y yo siento cuando cerramos los ojos en el Shema, que si bien nos escuchamos en profundidad nosotros mismos, hay como un murmullo de escuchar a los otros y de que es un rezo colectivo muy, muy profundo. Eh, Esto de que todos estamos cegados durante un tiempo, quizá hace que ese momento tenga como una delicadeza particular. Me gustó mucho. Eh, Está alineado un poquito con lo que dice Daniel de sacar todo lo que hay alrededor, pero también nuestra capacidad de percibir, ¿no? Muchas gracias, me gustó mucho. Dani, ¿le recibiste? A ver, dale. Acá llegó Fanny, llegó por Paloma Mensajera. Ah, ah. Le puedes preguntar, mira, en el libro, en el Sidur, hay una parte que dice oraciones antes del reposo nocturno. Sí, Son un poco diferentes. Están sí, en bueno, ahí te intermedio, explico. pero hay dos oraciones Entendí la pregunta. En los sidurim muchas veces dice Shema a la mitad, Shema antes de ir a dormirse. No es el Shema que estamos diciendo. El Shema que estamos diciendo es el que se dice a la mañana y a la noche, y después uno puede decir un Shema antes de dormirse. Lo que es interesante es que en muchos sidurim ese Shema es distinto. En algunos es media página, en algunos son 3 páginas, hay algunos que tienen 10 páginas. A mí me gusta mucho revisar eso en diferentes sidurim. El sidur de Jabá tiene como 10 páginas, un sidur sefaradí tiene otra cantidad. Se invocan malajim, ángeles, se invocan textos de Teilim. A mí me pasa lo siguiente, si yo digo todos esos salmos me pasan, o esos textos me pasan 2 cosas. O me duermo antes o me despierto. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Entonces yo opto por decir un Shema cortito y la oración que lo acompaña y Zeuse. Gracias por el aporte. Eso se llama técnicamente Shema a la mitad. Shema antes de ir a la cama. No se dice el Shema acostado, sino antes de ir a la cama. Se acostumbra a decir sí, le pido sentado, pero no acostado. O cuando uno siente que va a estar en peligro, o cuando cuando se hace el vidú y cuando una persona va a partir, se dice el Shema. Hay muchísimos momentos en los que se dice el Shema. Yo quiero terminar nuestra clase contando 2 momentos del Shema. No sé si hay aporte más, si no cuento lo último y con eso cerramos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos padres y madres tuvieron que dejar a sus hijos en familias que los cuidaron, los protegieron y les salvaron la vida. Algunas de esas familias no los pudieron tener los chicos y los pusieron en instituciones cristianas o en conventos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un grupo de personas que empezaron a buscar a esos niños. Algunos los encontraron fácilmente porque estaban en casas, y los que estaban en instituciones religiosas, las autoridades les decían, no sabemos cuáles son. ¿Por qué? Porque rompimos todos los papeles para que ningún poder extranjero, ni nazi, ni sus aliados,
se lleven a los chicos. Entonces, una de las cosas que dijeron es, bueno, déjennos pasar por los pasillos diciendo el Shema. Y muchos niños que ni siquiera sabían que eran de origen judío, sus padres los habían educado con el Shema y con eso se, que se acordaron quiénes eran, ¿sí? Y yo quiero eso en la Segunda Guerra Mundial. Y quiero terminar con un texto que leí en la sinagoga hace un par de semanas. Ustedes saben que todos los años en Israel se da lo que se llama el Premio Israel. El Premio Israel es como el premio nacional. Y se da por muchos rubros, ciencia, arte, y hay uno que se da por acción ciudadana. Y se lo dieron a un grupo de personas, o encargado en una persona, que su hermano el 7 de octubre lo llamó y le dijo, vení, nos vamos al sur, vamos a ver qué podemos hacer. Y él, en su discurso, el hermano murió, él lo dice en nombre de su familia y su hermano, y en uno de los momentos dice, cuando llegamos a la casa de la familia Meir, en el kibutz Be'eri, que son los kibutzim que peor la pasaron, Mijal se negó a abrir la puerta del refugio. Ella y su hermana tenían demasiado miedo. Mijal, a través de la puerta, me rogó, habla más en hebreo para que podamos escucharte. A ver, ustedes saben que cada uno pronuncia el hebreo de otra manera. Cuando alguien habla hebreo de estilo latinoamericano, te dicen, ah, sos latinoamericano. Si hay un cordobés que habla hebreo, le dicen, es cordobés. O americano, las letras se la pronuncia de otra manera. Entonces podía ser alguien que se estaba haciendo pasar por un Yehudi. Escucha el hebreo. Y no abrió hasta que le grité, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Enseguida abrió la puerta y admito, yo no lo dije como una plegaria, lo dije como un grito. ¿eh? Soy judío, estoy aquí para ti, por favor, abre la puerta. No estamos hablando de la Edad Media, no estamos hablando de la Shoah, estamos hablando de hace 7 meses. Y quien dijo el discurso, hay que decir el nombre, se llama Menahem Kalmanson, lo dijo el día de Yom Ha'atzmaut, cuando recibió el Pras Israel. Buenas noches. Después les voy a contar cómo seguimos. Vamos a hacer, dije, en junio posiblemente hagamos algo. Y después con Tefilá, a lo mejor vamos a hacer en la mitad alguno de los libros de la Biblioteca Judía. Y después vamos a volver con Tefilá. Buenas noches a todos.